Después de lo expuesto, nosotros creo que estamos justo en el momento para plantearnos determinados interrogantes. La persona con trastornos psíquicos, ¿crea en el sentido bíblico o descubre las variables expuestas en su entorno, el mundo de sus fantasías inconscientes, el mundo de sus relaciones imaginadas de objeto? ¿Es factible una restitución sublimatoria en la estructura psicótica? El ser humano es vehículo de una metamorfosis constante en sentido activo, cargado de potencia generatriz, abierto ávidamente a lo que está surgiendo de nuevo, más que entristecido o angustiado por lo que ha decaído. Se dice que una persona con trastornos psíquicos no puede descubrir los esquemas de organización de la materia. ¿La obra que produce es para él o es para los otros? ¿Es factible la terapia a través del arte? Yo pienso que estas ideas, que las vamos a retomar, son importantes para meditar de lo que hemos visto y lo que vamos a ver. A continuación, vemos una seriada de cabezas y fundamentalmente, como había señalado anteriormente, darle especial atención al ojo. En el primer diapositivo vemos un perfil, mezcla masculino-femenino en ciertos rasgos, muy propio de la confusión psicótica, la ausencia del esquema corporal, como hemos dicho, que se pierde en la psicosis, una cierta monocromía y lo central, el ojo, que cuando uno conversa con el paciente, prácticamente la descripción enfática es sobre el ojo. A continuación vemos una cara quizás hasta un poco cómica, porque es una cara gorda, sacando la lengua, como crispada a través de pequeños cuernillos que la rodean, centralizada. Pero vemos ausencia del esquema corporal, de la estructura psicótica, esa mirada muy importante que de alguna manera la refrenda, la remarca con la lengua como vehiculizador de la palabra, que la tiene afuera, pero que parecería que sacando así la lengua no puede hablar y está hablando con su mirada. Es una manera de pedir una ayuda, un puente. Pasamos al próximo rostro. Este rostro con una línea estilística, uno podría decir más formal, más clásica, un rostro duro, es un autorretrato de un paciente con dependencia a la droga con estructura neurótica, en donde su rostro connota y denota su tristeza, lo que él llama su bajón, y en su mirada quizás hasta una falta de futuro, de perspectiva. A continuación, nosotros vemos un rostro, casi un medio busto, que en primera instancia uno puede decir, esto nos hace evocar a un pintor muy conocido, y es evidente, es así, es a Modigliani. Dentro de la línea de trabajo en la psicopatología y expresión, hay dos líneas muy claras e importantes las dos. Una serían los talleres libre de expresión, donde el paciente, como lo que hemos visto hasta el presente, sin ninguna consigna, más allá de tener los elementos para poder plasmar su producción, los realiza. Y el otro, lo que se llama la técnica programática, se le proporcionan algunos modelos que eligen libremente y luego se cotejan el alejamiento o acercamiento a esos modelos como un alejamiento o acercamiento a la concepción, a la captación del artista y de la realidad. Este es una de las producciones
que han sido emergentes de un taller programado de pintura. A continuación seguimos con libre expresión, vemos una figura de mujer, asiática, fría, casi estuaria. Nuevamente lo que habla son los ojos, la importancia de la mirada. Acuérdense de lo que es la castración al lenguaje, es la mirada al espacio escópico. Y vemos a continuación una imagen que por su línea estilística, yo diría de gran nivel y gran potencia, pero sumamente dolorosa, trágica. Es la imagen de un paciente que había estado sumergido en los alucinógenos y se sintió al borde de esta destrucción, colgado como si fuese una res, casi calavérico, con facies fantasmagóricas y realmente dolorosas. A continuación vemos también otra paciente, esta es una mujer que realiza, con estructura psicótica, realiza un cuadro, un autorretrato, en donde lo constituye o lo forma de una manera muy peculiar. Todo su torso está como sin piel, es casi la musculatura al descubierto, casi es una musculatura masculina. Ahí está su problemática de indefinición, porque casualmente la parte desde los genitales hacia abajo pinta una tortuga. Ella, luego interpretando esta pintura, porque le costaba verbalizar esa conflictiva de la dilucidación de su sexo, relata que ve como una lentitud, porque era una mujer ya grande, en el cual no había tenido todavía ningún tipo de vínculos sexuales, y que vivía en esa conflictiva entre lo masculino y femenino, evidentemente elocuentemente transcripta en esta obra. Siguiendo la misma línea, otra mujer con esta dificultad, con una estructura neurótica severa, vemos que hace una figura muy estilizada, dibujística, con una cabeza que es semi-masculina y femenina, porque sería como una luna, pero tiene una nariz y unos labios medio masculinos. A su vez tiene unas piernas muy potentes, musculosas, y un cono que va dirigido a los genitales. Y en la parte que sería el tronco, unas pequeñas protuberancias que serían los senos. Esta mujer, de la misma manera que la anterior, a través de este puente que significa la producción artística, lo que no decía en sus entrevistas lo puede verbalizar, que esperaba o tenía una expectativa que a través del conocimiento, el cono como para oír, los genitales escucharían para definir su sexo. El próximo diapositivo vemos también ausencia de cuerpo, de la temporal, estructura psicótica, una cabeza sola y una cabeza con un torso, y este joven que se siente que habla y otro que escucha. Es como este joven, que tenía una estructura psicótica con manifestaciones de dependencia a la droga, entiende que la única posibilidad que tiene como para graficar lo que él siente en cierto momento de su cuadro de las alucinaciones auditivas, como verbalizarlas, las verbaliza de este modo, como si tuviese una gran imagen, aparentemente parece como paternal o rectora, a la cual se sorprende de lo que él dice, A continuación, vemos otra de las características de las estructuras psicóticas, el hieratismo, la conducta en la figura armónica de una mujer
una mujer con monocromía, la posición del color y la actitud que denota una profunda quietud estereotipia de su estado. A continuación, vemos lo que ha sido nuestro cartón de presentación. Es la producción de un paciente parafrénico. Acuérdense, la parafrenia quiere decir para al lado, freniamente, son aquellos delirios que están al lado de la actividad normal de la persona, y en este caso puede desarrollar una actividad y en el momento que se estimula el delirio lo entra a construir. Vemos toda una idea de la formación del mundo en donde el sol a la izquierda y la luna a la derecha son los padres de todos nosotros, en un universo en donde esa unión genera al final de esa caverna, o casi como máquina del tiempo, el mono, el gorila, luego una transición al Homo sapiens y hasta nuestros días en esta figura quizás atlética o más o menos a su visión estética bella, que es el hombre de hoy. A continuación, vemos unas características muy típicas de los pacientes que, además de tener una estructura psicótica, tienen manifestaciones disrítmicas, epilépticas. Vemos un paisaje de tipo también estatuario, rígido, con árboles enmarcados, con rasgos muy delimitados, que marcan esa adhesión al modelo, esa viscosidad al modelo, y una atmósfera muy enrarecida de profunda frialdad. A continuación, ya en una estructura, en lo que nosotros podríamos llamar una buffet delirante en un débil mental, con trastornos también disrítmicos, vemos este cura enmarcado por puntos y comillas, propio, como hemos descrito anteriormente, de las manifestaciones disrítmicas epilépticas. Y dentro de la estructura formal del dibujo, con una limitación casi infantil propio de su debilidad mental. A continuación, vemos un paciente psicótico también con una estructura, podríamos decir, casi débil mental, donde tiene trastornos físicos también por ausencia de uno de sus miembros locomotores, donde hace unas cabezas sin cuerpo y prácticamente los brazos salen de la cabeza. Un poco la imagen de su esquema corporal, que nunca se atrevió a hacerla, nunca quiso ponerla afuera, le permitió el hablar de esa falencia física y nos posibilitó un acercamiento. A continuación vemos la figura de una especie de viejo, de hombre patriarcal, envuelto en un torbellino, y hacia el costado izquierdo una especie de diablo que se sumerge. Y hay un vaho, hay un clima, hay una atmósfera en este dibujo, hecho por un paciente dependiente al alcohol, en donde él, su dilema, su conflicto entre lo que él considera que el alcohol lo sumerge en ese infierno interno y esa imagen patriarcal que él asocia a lo que uno podría decir muy convencionalmente Dios o la trascendencia, pero que más profundamente estudiado y trabajado estaba relacionado con la imagen del Padre. A continuación vemos el trabajo hecho, que evidentemente parece imposible que lo haya hecho este paciente. Este paciente, en algunos de los momentos que hemos pasado por la institución psiquiátrica Hospital
hospital José T. Borda en la década del 60, encontramos un ex lobotomizado. La lobotomización, técnica que en un tiempo estuvo 50 o quizás algo de los 60, pudo estar implementándose, por supuesto cayó en desuso, pero traía serios trastornos posteriores, si bien quizás agregaba muy poco a cuadros que podían tener lo que se llamaba una furia maníaca o una furia epiléptica o pacientes muy agresivos, etc. Y que por lo general dejan una secuela de empobrecimiento creativo. Sin embargo, vemos este cuadro con una composición y disposición realmente como un símil cubista, con elementos del mar, elementos cotidianos que lo rodean, con policromía. Este paciente, lamentablemente, hoy 1990, por un problema social de no tener cabida en el exterior, todavía lo seguimos viendo por las calles del hospicio. Sigue trabajando en manifestaciones plásticas y es, yo creo, el contacto a un cierto grado de salud, su trabajo. A continuación vemos un trabajo muy rápido, muy esquemático, hecho con pasta, de un estado de un paciente que en el momento no le llevó más de 10 minutos hacerlo, pero que tenía necesidad de hacerlo, como una descarga impulsiva, que luego sirvió para ir descifrando esas letras o números que quiere decir en relación a toda una construcción delirante de él. Pero elemento importante que pudo graficar, pudo sacar y que pudo trabajar desde el exterior. Seguimos y vemos dos tipos de pintura expuestas. Uno, lo que sería el taller programático en la izquierda, donde vemos que hay figuras que se van adheriendo a determinados modelos por su estilística. Y los otros, más libre expresión, no más, libre expresión, donde vemos una creatividad fantástica, donde nuevamente se ve el aro autístico, y eso es realizado con dactilopintura. A continuación, también comparando los dos tipos de talleres, el programado y el libre, exponemos a la izquierda una pintura de taller programado, a la derecha zoología fantástica de taller libre expresión. Y continuando en el próximo, vemos exactamente lo mismo, a la izquierda taller programado, a la derecha taller libre expresión. Y en la última también agregamos en la pintura superior, es una pintura producto, una composición muy interesante de un paciente donde tiene como centro el mandala, el yin yang, hombre que evidentemente por su estructura cultural no podía haber tenido nunca acceso a conocimientos orientales. Sin embargo, intuitivamente, volvemos a tener como hipótesis, y es para pensarlo la cosa del inconsciente colectivo, hace un mandala central, que luego se le explica por ideas muy personales qué significa. Y abajo, parte de la zoología fantástica que hemos expuesto, un animal del mundo fantástico de Luisito. A continuación, quiero mostrar otro tipo de producción, otro tipo de expresión. Es una figura, parece un ángel, hecho en jabón. Este paciente muy curioso, porque insisto que dentro de la psicopatología de la expresión nosotros tratamos de que todos los elementos sean vehículos de comunicación, porque es un vehículo de comunicación con el paciente y con los demás, de contenidos conscientes y contenidos inconscientes. Esta figura en jabón, hecha por este paciente, era construida y deshecha por la noche.
O sea, la construía por la mañana y a la noche la deshacía. A la mañana venía y decía que había gente que le quería destruir la obra y la mostraba. Esto es parte de toda una situación interna de ciertos pacientes psicóticos que la persecución paranoide la viven de tal manera que ponen la paranoia afuera, pero la ejecutan ellos. Esto también se ve muy bien y es muy bien ilustrado en un cuento de Guy de Maupassant, El Orlac, donde también un paciente esquizofrénico, él no lo relata como paciente esquizofrénico, pero está muy bien ilustrado, en donde por la noche deshace lo que construye a la mañana y aumenta su ansiedad paranoide hasta un desenlace fatal. A continuación vemos un paisaje con una línea estilística muy interesante de una persona con experiencia en la composición y disposición, quizás con una leve monocromía, pero lo señalo este paisaje como la posibilidad de descubrir realmente dentro de gente que aparentemente en su vida estuvo en contacto con expresiones artísticas, poder producir y tener dentro ese develamiento de lo que ellos mismos desconocen. Y esta muestra es elocuente. A continuación, expongo un tipo de pintura, dibujo, que prácticamente grafica todo el delirio demoníaco de este paciente, con influencia demoníaca. Este paciente era un paciente que en su construcción delirante quería llegar hasta la cosa satánica de poder ir a los cementerios y sacar a los cuerpos y ver si tienen sangre y sacar la sangre. Toda esta construcción de delirio que nunca la ejecutó, en este cuadro está relatada muy bien, muy condensada, más allá de su valoración plástica, sino por el contenido de este delirio demoníaco, que en algunos pacientes se presenta. A continuación vemos, parece una imagen de Rorschach, del test de Rorschach, o parece una imagen hecha por un ginecólogo o por un estudiante de medicina. Sin embargo, la persona que hizo este dibujo creo que no tenía ni primer grado y hace lo que él sintió desde chico. Piense que lo que está haciendo y describiendo acá es un útero. Y un útero adentro una mancha negra, que podía ser él, y que sintió todo rodeado de ese útero por un clima y una atmósfera oscura, triste. Fíjese, interesante ver cómo, más allá de lo manifiesto, más allá de lo aparente, de lo apariencial, puede uno excavar y acercarse a otra dimensión y a otro mundo a través de otras propuestas comunicacionales. A continuación vemos dos obras hechas por una mujer en donde condensa muy bien su problemática interior, donde verbalmente era casi una expresión monosilábica, porque no tenía casi palabras, o eran pequeñas palabras que emitía. Fíjese que en el primer cuadro nosotros vemos niños jugando y bailando, una pareja hacia un costado, una escalera, una cruz tipo estrella hacia el final, 2 o 3 líneas de horizontes, distintos elementos, todo como un paisaje, yo diría casi como un jardín, para ella un tipo jardín del Edén, de felicidad, de paz, donde
condensa su niñez, su adolescencia, sus padres, la aspiración y su creencia religiosa, sus posibilidades, su futuro, todo condensado en esta obra de arte. Elemento muy importante para poder ir acercándose al paciente. En el otro, en una de sus instancias evolutivas, pone un personaje arriba de un escenario con una determinada platea, como si fuese un mago. Elemento muy importante en su desarrollo de pensamiento, donde se basaba o se afianzaba en el pensamiento mágico, una persona muy proclive al pensamiento mágico y también con ciertas dificultades en su develamiento sexual. Por lo tanto, pone ese mago como vestido por lo menos de hombre y como su ideal de su proyecto ser agasajado y valorado por el mundo, que sería la platea. Ahora vamos a continuación ver 3 diapositivas sucesivas de gente de estructura psicótica con elementos muy abstractos y que pienso que también es para ir pensando que estos elementos abstractos, que lo vemos de estas 3, en la primera, en la segunda, que parece un tejido casi de acá del indiano, ¿no? O la tercera, que también parece un tipo de tejido incaico. Lo curioso también es ver que en esta abstracción, en esta condensación al mínimo de la forma, hay un gran sentido de composición y un gran sentido de disposición. Elementos que están pudiendo ser evaluados en la evolución de su cuadro. Es decir, si bien tiene muchas y serias dificultades de poder acercarse a la realidad, eso se guarece en la abstracción total, tiene un cierto intento de acercarse en la composición y disposición. Si bien persiste en los 3 una monocromía, que nos está hablando de una cierta línea de tristeza que impera en él. A continuación, vamos a ver productos del taller de plástico programado. El primero es la evocación del grito de Munch. Yo diría de que está muy bien captado el grito de Munch. Esto es muy importante para ver cómo, como dije anteriormente, cómo se aleja o se acerca a la realidad, cómo interpreta esta realidad del grito. En la que sigue es una pintura, no es programada, es libre expresión, pero lo curioso es que, claro, no es tan curioso porque la persona tenía conocimientos estilísticos anteriores. Y vemos la reproducción de un interior con cuadro sobre cuadro. Esto nos puede llevar a pensar, y ahí sí es importante ver el background cultural que tiene la persona, que sabía esta persona quién era Bruegel el joven, una de las figuras en el fines de los 1500, 1600, en donde hace el primero las introducciones y producciones de cuadro sobre cuadro. Acá está, pero impera una monocromía, importante para tener en cuenta. El otro, realmente, el que conoce al plástico argentino nuestro, Pacenza, diría un Pacenza, un poco desdibujado, pero un Pacenza. Una persona de escaso nivel cultural que vivía en la zona de la Boca marginal, reproduce su casa y su barrio. Sin conocer a Pacenza, hace una vinculación con Pacenza. A continuación vemos expresiones muy escuetas, muy simples, pero con gran contenido plástico. Vemos acá una especie de lanzas o pinos
que, por supuesto, de acuerdo al momento que lo hace, de acuerdo a cómo lo hace, en el tiempo que lo hace, y comunicándonos con el paciente, tiene todo un significado. En el otro, una especie de composición que podría ser un símil de una naturaleza muerta o geométrica, también con gran armonía expone un estado anímico el paciente. A continuación, también vemos la sensación de una persona desde muy chico, yo diría desde el vientre materno, que no puede decir con palabras. Ese chiquito que está en el centro, ese muñequito que podría ser un niño, rodeado por distintos colores, los de abajo oscuros, fuertes, tristes, los de arriba más claros, y como en una cosa laberíntica, donde yo diría que todo su entorno es la vida y él todavía se siente hecho un chiquito como lo evoca él en esta pintura. A continuación, nosotros vemos también, siguiendo esta línea espontánea, rápida, de que el paciente, aunque no tenga tiempo, plasme algo, un paciente que en un acto impulsivo plasma este tipo de pelota o elemento ornamental con profunda plasticidad de un estado de ánimo peculiar en un momento determinado. Y a continuación nosotros vemos un paisaje hecho al pastel, también siguiendo que hay algunas personas que producen obras artísticas valiosas. Es un pastel de un paisaje con marcada línea estilística, con una muy buena armonía, en tanto en composición como en disposición, hecho por un paciente psicótico, con una desestructuración psicótica esquizofrénica severa y luego, por supuesto, luego de haber salido de su brote. La próxima diapositiva, nosotros vemos un impulso epiléptico. Fíjese que en el momento que el paciente tiene casi como el preaura, hemos podido captar al ataque epiléptico. Yo pienso que es una descripción elocuente de esa interrupción de toda la sinapsis, ese cortocircuito que se provoca en el paciente epiléptico, en ese torbellino de rayas, y en un momento previo al aura del posible ataque que iba a tener este paciente. Otra manifestación es la manifestación, el máximo de desestructuración y abstracción, como en este diapositivo que vemos, que es solamente color, con lo cual también aceptamos que el paciente se exprese como él quiera. Si solamente es color y no tiene ninguna forma, eso evidentemente remite a interpretar qué pasa con la forma, qué pasa con el entorno, qué pone en los colores en ese momento. Siguiendo esta línea de expresión, vemos que también hay pacientes que manejan, por ejemplo, la tinta. En la próxima diapositiva vemos toda la reconstrucción de una sesión. Fíjese que arriba de la mesa pone la Biblia, al fondo pone el terapeuta, él se pone atléticamente pintando, pero siendo reproducido como especularmente en otro lado, viéndose desde afuera y adentro del cuadro. Una actitud de poner al terapeuta medio consumido y polar a lo atlético del artista, y que quizás puede tener un nexo a través de la Biblia, porque este joven deja la droga y se vuelca al protestantismo, donde encuentra en la palabra de la Biblia un elemento bastante útil para superar su dependencia, pero luego quiere graficar qué es lo que él siente en el vínculo terapéutico. Evidentemente, a través de esta propuesta, condensa un montón de sensaciones que están jugadas en lo que se llama la transferencia. A continuación,
vemos también, siguiendo una línea estilística muy buena, de muy buen nivel dibujístico, un trabajo hecho a lápiz que se llama Los Ángeles del Mal. Este trabajo hecho a lápiz en Los Ángeles del Mal, de muy buen nivel estilístico, está realizado por un paciente psicótico que no tiene formación pictórica ni dibujística y que sin embargo su interioridad le permite expresar este nivel de armonía con todos sus contenidos persecutorios. A continuación vemos lo que también los pacientes suelen ofrecer al terapeuta. Por ejemplo, en este caso, un dibujo de mi persona, donde tratan de homenajearme, en vez de decírmelo en palabras, a través de un dibujo. A continuación, como dijimos en las diapositivas anteriores, no siempre está lo dramático, a pesar de ser una instancia dramática la que se vive en un nosocomio psiquiátrico. Acá hay un dibujo, una especie de dibujo humorístico, caricatura, en donde vemos que hay un psiquiatra, porque está el título, está en su escritorio, entra la enfermera, dice, el paciente lo espera, y el psiquiatra está temblando y le dice, por favor señorita, deje que me tranquilice. Evidentemente, esta humorada que se propone, también yo diría que más allá, ya Freud lo dice en el chiste y la interpretación del inconsciente, existe un tanteo de ver hasta dónde se acepta la crítica, hasta dónde el paciente puede tener libre expresión, exteriorizar todo, y es una manera de buceo, más allá de la propuesta pictórica. El que sigue es realmente una obra monumentalista. Es una obra que tiene una dimensión, es mural, está hecha toda a plumín y está hecha por un paciente que develamos escondido en un restaurante, que al dueño del restaurante le dibujaba estas cosas como para pagarle la cama y le dibujaba algunas cosas para ornamentar el restaurante. Este hombre, si después hablando con él es un cuadro parafrénico, constituye en esto que es la creación del mundo todo un pensamiento parafrénico con la idea de la tríada universal, el internacionalismo por un lado y las fuerzas de la ley por el otro, el sentido de la universalidad del cosmos, toda una especie de torre de Babel, hecho con un detalle minucioso de orfebre este trabajo. Elemento muy importante para que ustedes vean qué es lo que uno puede plasmar en este tipo de obras. Y a continuación, dejando ya la producción plástica, vamos a terminar esta propuesta que yo quiero hacer de reflexión con otras muestras de expresión. Esto es un hecho inédito porque ya ha desaparecido en el Hospital Borda. En la década del 60 nuestra curiosidad era investigar el hospital por los recovecos y encontramos este recoveco, atrás de una chimenea que ya no existe, un mural escondido. Ustedes pueden ver este primer diapositivo atrás de la chimenea, luego más con acercamiento sucesivo. Este graffiti, el graffiti hecho rayado en el muro, estaba escrito en arameo, una lengua muerta, curiosísima, donde no pudimos ver qué paciente era, porque seguro que sería que este paciente que estaba en autismo o en mutismo, de los tantos pacientes que en ese momento estaban en el hospital, quienes tenían una necesidad inconsciente de expresarse, a pesar de esconderlo. Cuando uno hace algo, no solamente es para él, sino es para el otro también, y lo esconde. Y nosotros nos propusimos ir develando qué significan estos grafitis. Por supuesto,
fue develado que era toda parte de su historia, conseguimos gente que develara parte de su historia, pero la quiso hacer hermética todavía más en una lengua muerta. A continuación vemos otro tipo de graffiti que fuimos asociando a la misma persona, hecha en un muro pero más al descubierto, y luego hecho en una ventana tapiada, que aparentemente podía pasar como tizones o manchas de tizones. Y por último, vemos otra expresión de los pacientes con serios trastornos psíquicos. Esto es una colección de anillos hechos por un paciente con restos de papel plateado, botones, chapitas, alambre, etc. Estos anillos, durante mucho tiempo, los tenía en una bolsa y en cierta corriente psiquiátrica que buscaba el ordenancismo, la limpieza, estas cosas se las tildaba como elementos que estaban de más o que guardaban un cierto crotismo de los pacientes. Evidentemente nosotros hicimos todo un trabajo de develación de las obras espontáneas. Estos anillos entran en obras espontáneas. Esos objetos que se hacen en la soledad de la tarde o de la noche en el hospicio y que aparentemente están hechos para ellos mismos. Estos anillos, una vez hablando con el paciente, fueron construyendo toda una vida de él y toda una construcción, por supuesto, delirante, parafrénica, que cada anillo significaba un hito de su vida y una región del mundo, y que eso le hacía sentir, en un momento determinado, el poseerlos como rey del mundo. Como último, yo quisiera, a título de ejemplificación, mostrar otro tipo de expresión que nosotros también trabajamos, la expresión literaria, donde también se ve elocuentemente muchos contenidos conscientes e inconscientes. La primera expresión sería esta: hago hermosuras, quiero solo la belleza, así me pienso en mis seres, para que así me escriban, para que así me lean, para que así me sepan, para que así me sean. Aquí estoy con esta cara de 1000 madres que anduvieron todas las navegaciones, con esta cara de 1000 padres que conocieron las travesías de todos los dolores. Aquí estoy con mis antiguos muelles del regreso, en mis viejos andenes de la espera. Aquí estoy con estos pies míos de milenios, andando con estas manos mías para siempre. Fíjense que en este verso, elocuentemente, describe prácticamente la historia y su sentir, la historia personal y su sentir. Y como cerrando, otro poema de lo que se llama taller literario buscando la expresión de los pacientes, este otro poema. Antes de la vida del hombre, amor fue la palabra. Lo dijeron las tierras, el agua, el aire, en hermoso concierto. Lo dijeron los mundos vegetales. Lo dijeron después en sus cantos las primeras criaturas. Antes de las tierras, el agua, el aire, cuando anduve entre navegaciones, pude crear la primera palabra, de verdad, de vida, para todos los tiempos y siempre y todo el tiempo, hasta el infinito más infinito, amor es la palabra. Yo pienso que el mensaje en un paciente psicótico, con una vida triste, con nada generosa su vida, el optimismo, la cosa positiva del mensaje está hablando de que uno a veces equivocadamente y a la ligera piensa de que de determinados sufrimientos no se puede sacar este resultado. En síntesis yo diría, retomando esas preguntas que yo quiero que nos hagamos todos. La persona con trastornos psíquicos, crea
a la manera bíblica o descubre las variables dispuestas en su entorno, el mundo de sus fantasías inconscientes, el mundo de sus relaciones imaginadas de objeto. ¿Es factible una sublimación restitutiva en la estructura psicótica que aspiraría a un cierto aspecto de salud? El ser humano es vehículo de una metamorfosis constante en sentido activo, cargado de potencia generatriz, abierto ávidamente a lo que está surgiendo de nuevo, más que entristecido o angustiado por lo que ha decaído. Se dice que la persona con trastornos psíquicos no puede descubrir los esquemas de organización de la materia. ¿Esta persona hace la obra para sí o para el otro, como lo hace el artista normal, entre comillas? ¿Es factible la terapia a través del arte? Pensemos sobre toda esta propuesta.